también creo que este es el momento del año de hacer videos ultra largos. La cuestión es cuánto tiempo me tomará hacerlo. Bueno, antes de empezar este Game Wars, aclarar unas cosas. Primero que nada, en el primero y único Game Wars, jamás dije que los juegos fueran exactamente iguales. Esto lo digo para que no llegue alguien a decir, que los dos juegos que voy a comparar no son iguales. Joder, estoy consciente que tanto en este como en el pasado Game Wars, los juegos no son exactamente iguales, pero comparten ciertos puntos y aspectos. Aquí calificaré cosas diferentes de los juegos. Sin más, comencemos. Nota: no tengo ni la más mínima idea de cuánto dure esto, pero es posible que sí dure mucho. Solo te digo que si no tienes mucho tiempo para ver el video, hagas alguna otra cosa mientras lo miras, o si es el caso de que se te hace muy largo, utiliza el botón de ver más tarde para que cuando te aburras y quieras ver el video de vuelta donde se quedó, solo entres a él y automáticamente te lleve a donde ibas. Creo que esto solo sirve si tienes cuenta. Nunca lo he intentado mientras tengo la cuenta cerrada, porque nunca la cierro, lol. Bueno, aclarado esto, vamos a dar los puntos a calificar de los dos juegos, en este caso Mortal Kombat 2 y Killer Instinct, son los siguientes: ambientación, combates, dificultad, gráficos, historia, jugabilidad, personajes y sonido. Ojo, no son los mismos puntos del pasado Game Wars, pero esto se debe a que son distintos juegos. Sin más, comencemos. Ya por último aclaro que es mi opinión personal. Si no les gusta, háganme una video respuesta. Ojo, no tiene que ser tan larga como mi video, o en comentarios díganme su opinión. Otra cosa, claro que en todo el video hablaré de la versión de Super Nintendo de los dos juegos, y por último tomaré en cuenta el año en que salieron los juegos. Mortal Kombat, la versión de SNES, salió en el 1993 y Killer Instinct salió en el año 1995, la versión de SNES, así que ahora sí comencemos. Ambientación. En cuanto a Mortal Kombat, tiene diferentes y variados escenarios que le van muy bien con el estilo sangriento del juego. Algo que sin duda cabe resaltar es que en algunos escenarios puedes hacer los llamados Stage Fatalities. Los escenarios en su mayoría tratan de ser en su mayoría sobrenaturales. Hay algunos un poco realistas como el calabozo y el bosque, aunque en esos dos últimos sí salen uno que otra cosa pasada de la realidad. Tienen para su época una gran complejidad, a excepción del escenario del portal. Pero por otra parte hay escenarios como el escenario final, pero uno de los escenarios que se lleva las palmas es el escenario del puente, donde no solo está tu pelea sino que atrás está otra pelea, y aquí puedes hacerle Stage Fatality y mandar a tu contrincante hacia lo más bajo del escenario. Lo que mejor de la ambientación de los escenarios es que cada uno está muy poco apegado con los demás, lo que nos da una muy buena variedad. La calificación que yo le doy es un 9. En cuanto a Killer Instinct, cuenta con la mayoría de escenarios más realistas que los de Mortal Kombat 2, aunque sí tiene uno que otro que no son nada realistas, aunque estos tienen un poco menos de sangre en los escenarios, quitándole un poco del realismo que tenían los combates. Como en los escenarios de Mortal Kombat 2, puedes hacer los llamados Stage Fatalities. Hay escenarios como el del desierto que tienen una complejidad que daba muy poco que desear, pero había otros como el del edificio que quedaba bien chingón para la época. En este juego había un escenario en especial que interactuaba con la jugabilidad, que era el escenario de hielo. En este el personaje se te resbalaba un poco. Ya por último, algo que resaltaba en uno de los escenarios es que uno era en un puente dándole emoción a la batalla. No es como si uno de los personajes se fuera a caer, pero daba emoción por el estilo de un puente colgante, pero aún así en mi opinión se queda atrás frente al de Mortal Kombat, ya que como ya dije no puedes mandar a tu contrincante abajo del puente. La calificación para Killer Instinct es un 9.5. En este aspecto va ganando Killer Instinct, por tener escenarios más realistas, con más detalles, un poco más futuristas que los de Mortal Kombat, pero ojo, Mortal Kombat no se queda atrás con sus escenarios con detalles sangrientos y detalles sobrenaturales, pero aún así eso se queda atrás con la ambientación de Killer Instinct, que le da un toque más apegado a sus personajes gracias a sus escenarios. Combates.
En Mortal Kombat tenemos un estilo más rápido y frenético, dando a un estilo como los ninjas. Algo que sí destacan son los poderes de los personajes, como Sub-Zero con su poder de hielo que congela a los personajes, Kitana con sus abanicos o Raiden con sus rayos, pero se siente que es un estilo de peleas un tanto repetitivo ya que muchos movimientos son iguales por parte de los personajes. Hay algo que caracteriza esta saga de juegos y esos son sus combates sangrientos. Aquí contamos con combates bañados de sangre, es decir básicamente por cualquier cosa los personajes sacan sangre, pasando a otra cosa un tanto incómoda y es que los combates en 100 veces se pueden sentir algo automáticos ya que como el ritmo del juego es muy rápido en veces se siente como que no puedes manejar todo fluidamente, pero es solo cuestión de acostumbrarte, aunque eso sí le da más realismo al juego pero lo hace un poco incómodo de jugar en principios. Los movimientos en el juego deben de ser muy rápidos y precisos pero ya agarrando práctica jugarás de una forma excelente en donde podrás manejar bien los movimientos. De calificación le pondremos un 8.5. Ahora pasando lo que es Killer Instinct, tenemos combates muchísimo más rápidos, con combos ultra extraordinarios, y parecen un poco más rápidos y fluidos, aunque algo que cabe destacar es que los personajes en su mayoría tienen diferentes movimientos, así que el juego no se siente tan repetitivo. Algo que sin duda molesta un poco en el combate es que si eres nuevo y peleas con alguien que ya tiene su tiempo jugando el juego es que batallarlas mucho, ya que el juego en sí no se parece mucho que digamos a otros juegos de pelea, ya que este juego más que nada está enfocado a los combos, algo que lo que sí escasea un poco en este juego son los poderes. En Mortal Kombat teníamos a Sub-Zero con sus poderes congelantes, a Kitana con sus abanicos, pero en Killer Instinct siento que no hay un solo personaje que destaque con los poderes. Ya por último el juego cuenta con personajes totalmente diferentes, o sea no todos son pinches ninjas joder. La calificación para Killer Instinct es 9.5. Killer Instinct gana en este aspecto por traer combates más rápidos y más fluidos, en cambio a lo que es Mortal Kombat Killer es solo un juego rápido, incluso puede llegar a ser más rápido que el mismo Killer Instinct, pero lo que le falta es hacer combates más fluidos con más movimientos, ya que Mortal Kombat en momentos parece muy automático, aunque eso sí los combates de Mortal Kombat tienen a mi consideración más poderes que lo de Killer Instinct. En cuanto a realistas se podría decir que lo más apegado a real es Mortal Kombat, y es por lo sangriento de sus combates. Fuera de eso los dos juegos hay puntos en los cuales pueden llegar a ser muy ficticios, ya que los personajes podrán recibir combos o ataques realmente exagerados y los verás levantarse en menos de lo que te pusiste a pensar que hacer después con tu contrincante. XD. Pasando a lo que es la dificultad. En Mortal Kombat nos encontramos con uno de los juegos más difíciles de la historia con una dificultad muy elevada para la época. Claro, puedes poner la dificultad que quieras, pero con los últimos personajes será un reto enorme tratar de vencerlos, incluso en la dificultad fácil, será muy difícil derrotarlos. A eso agreguémosle que tiene continues limitados, así que no podrás morir las veces que quieras. A los dos últimos personajes, no les podrás bajar la cantidad de sangre que les bajas a los demás, sino que ellos reciben menos daño que un personaje regular en el juego. A eso agreguémosle, que son personajes que bajan más vida que lo normal y para poner la cerecita en el pastel, los personajes tienen movimientos difíciles de esquivar, así que se puede decir que es un juego que no te va a dar tantas oportunidades, pero en sí los personajes regulares del juego también son difíciles. Si no te sabes muchos movimientos créeme que batallarás mucho con ellos, en veces parecerá que la dificultad está un poco exagerada pero, una vez acostumbrándote al juego será un poco más fácil. Tomen en cuenta también que salió en la época donde los juegos eran demasiado difíciles. Hay quienes aún no se explicaran la dificultad del juego pero si lo notamos el juego es para gente mayor de edad, así que ahí se explican muchas cosas. Le dejo un 10 de calificación. En cuanto a Killer Instinct tiene una dificultad regular, ojo no es un juego fácil pero tampoco es la gran cosa, se puede decir que el juego a comparación de Mortal Kombat se queda muy atrás y ojo tomar el control de este juego es aún más fácil que en Mortal Kombat, ya que aquí hay un modo de entrenamiento que deja las cosas aún más fáciles, también los combos son muy fáciles de ejecutar en su mayoría. En cuanto el jefe final no es tan difícil, sí te pondrá dificultad, pero no como la que ponía
tenía Shao Kahn y Kintaro, es más si los comparamos con el jefe final de Killer Instinct llegó la comparación de Shao Kahn y Kintaro, será un paseo en el parque, y es que en este juego los combos son más fáciles de ejecutar, tampoco es que el juego sea fácil, a lo que me refiero es que se queda muy atrás con lo que vendría siendo Mortal Kombat, aunque el juego también resulta ser difícil, algo que sin duda le baja la dificultad, pero al 100 a Killer Instinct es que tiene continúes ilimitados, o sea que jamás se acabarán. Esto en lo personal baja mucho la dificultad frente a Mortal Kombat. Así que la calificación que le doy a Killer Instinct es un 8. Aquí las cosas están pero sí a favor de Mortal Kombat, con un juego que tiene continúes limitados, una dificultad extrema que aunque lo pongas en fácil, jefes totalmente exagerados y casi desproporcionados en comparación a los demás personajes del juego, combos con una tanta complejidad de ejecutar, ya por último juego que tiene la característica de que los jefes finales tienen más resistencia que cualquier otro personaje, aunque creo y también el jefe de Killer Instinct es igual, no solo eso sino que también son más fuertes, esta vez la victoria es clara para Mortal Kombat. En gráficos, Mortal Kombat tiene una mejora gráfica a comparación del anterior juego, con más y mejores colores, el juego es un poco más rápido y funcional que la entrega pasada, el juego animaba a los personajes por medio de GIFs, hechos con gente real y esto para la época queda muy bien, con capturas de video procesadas por ordenador, los escenarios tenían varios detalles que resaltaban muy bien, en veces con cosas moviéndose en la pantalla, el aspecto gráfico es bastante bueno, tal vez el único punto a resaltar es que casi no hay un cambio gráfico circunstancial en cuanto a la pasada entrega, aunque mejora unas cosas internas en el juego. Le pongo de calificación al juego 9.5. En cuanto a Killer Instinct, tiene un aspecto gráfico con gráficos renderizados, con un juego un poco más rápido y fluido que Mortal Kombat, aunque hay algunos personajes a los cuales no les quedó muy bien el aspecto renderizado, por ejemplo el pelo de Sabre Wolf, pero otra cosa que llega a verse mal en el juego es Rictor, que llega a parecer un dinosaurio de plástico, porque en sí su pelaje parece plástico. Por otra parte los personajes que tienen cosas de metal sí quedaron bien, como lo es el caso de Fulgore y Thunder. En cuanto a los escenarios quedaron muy bien y variados, el escenario del edificio se ve a todo dar, los efectos de nubes están bien para estar renderizados y los movimientos no están. Le dejamos en este aspecto al juego un 9.5. En este caso los dos juegos sacaron una calificación igual, ya que por parte de Mortal Kombat 2, tuvo las fallas de una mejora gráfica muy pobre ante su antecesor, y el fallo de Killer Instinct, pues fue el caso de algunos personajes que no les quedaba bien el estilo de gráficos renderizados, aunque eso sí los dos juegos juntos estaban muy bien para su época gráficamente. Historia, bueno, en cuanto a la historia tendré que copy-pastear de la Wikipedia, ya que cuando jugaba los juegos jamás vi y entendí mucho que digamos la historia, si es mejor aclarárselos, bueno, comencemos. En cuanto a Mortal Kombat 2, Shao Kahn siempre ha querido conquistar el Earthrealm, la Tierra, y fusionarlo con su reino Outworld, pero debido a la superioridad de su ejército con los de la Tierra, los dioses antiguos le dieron a los habitantes del Earthrealm una oportunidad de defenderse, el Mortal Kombat, un torneo en el cual el ganador decidía el destino de la Tierra. En el último torneo Shang Tsung, representante del Outworld, fracasa ante Liu Kang. Tras esto Shao Kahn, lleno de rabia por la derrota de su equipo, manda a asesinar a Tsung. Este último le pide piedad y una alternativa para conquistar la Tierra, si atraían a los terrestres al Outworld y ellos estaban de acuerdo en hacer un segundo torneo podía hacerse, así que Kahn rejuvenece a Tsung y lo pone a cargo de dicha tarea. Ojo, no puse todo el artículo de la historia porque va con posteriores juegos. Bueno, pasando a lo que es mi opinión, el juego no tiene una historia tan realista, todo se basa con un torneo para el dominio de la Tierra. Para el estilo de juego que es Mortal Kombat le queda muy bien, pero también tomando en cuenta que el juego va dirigido a un público mayor le queda de una manera regular, así que le dejaré un 8. Ahora pasando con Killer Instinct. En un futuro no muy lejano, la contaminación es abundante y ha causado graves daños al medio ambiente. Como consecuencia de esto, el mundo está envuelto en el caos y los gobiernos perderán el poder. El mundo lo controlan las grandes multinacionales y entre ellas destaca Ultratech. Esta corporación se dedica a la fabricación de armas y ha creado un torneo que servirá como campo de pruebas para esas armas.
El torneo se llama Killer Instinct y en él los participantes lucharán a vida o muerte hasta que solo quede uno. El superviviente luchará contra Elledol, un señor de la guerra atrapado en otra dimensión y que Ultratech ha liberado para que sea el último oponente de Killer Instinct. Bueno, y eso fue todo la historia del juego. Cabe a destacar que esta historia es un poco más realista en si se enfoca en hechos científicos, aunque en sí la historia llega a ser más realista de lo que el juego llega a ser en cuanto al gameplay, más así la historia es bastante buena pero en mi opinión muy separada para el estilo del juego en sí. Le dejo un 8.5. En este punto en lo personal gano Killer Instinct, que parece tener una historia más realista, aunque muy desapegado a lo que es el juego en sí, aunque la historia en estos dos juegos está contada de mala manera, si no se los dije, pero les bajé un punto completo a los dos juegos, por eso es más, por mí les bajaba 2 pero creo que fue suficiente, pero bueno, aún así pasemos al siguiente punto. En cuanto a la jugabilidad. En Mortal Kombat tenemos un juego más rápido y frenético, aunque este mismo tenga varios fallos en el gameplay. Cabe a destacar que una vez le agarras el control y será más fácil de lo que aparenta el juego, aunque en lo personal la falla más grande de todo el juego sin duda son los saltos que no se pueden medir muy bien. Otra cosa es sacar los poderes especiales, tienes que saberte los comandos o terminarás machacando el control a lo loco, para ver si el chicle y pega consigues algún ataque especial, aunque sí es muy divertido el juego en sí, tiene varios fallos los cuales se pueden pasar por alto, y algo que le ayuda al juego es que todos los personajes tienen la mayoría de movimientos, así que cuando tomes otro personaje posiblemente no sea tan difícil agarrar el control de él. Otra ventaja que tiene el juego es que tiene botones independientes para cubrirte automáticamente, por lo que no será difícil cubrirte. Ya por último, él puedes esquivar muy fácilmente los ataques de tus enemigos, lo que se agradece muy fielmente. De calificación obtiene un 8. Pasando a lo que es Killer Instinct, tiene una jugabilidad más simplificada, todo se basa en combos, estos son más simples de ejecutar, aunque este juego carece mucho de poderes, es más hasta tus contrincantes los usan muy pocos. Algo que sin duda facilita el gameplay, es que hay un modo de entrenamiento. Esto facilita la machacada de botones un poco. Pero sin duda un factor un tanto favorable es que los personajes tienen la mayoría de movimientos y ataques diferentes. Pero hasta ahora un punto negativo sin duda tiene que ser el en veces puedes llegar a trabar a tu contrincante y ya después de ahí no vas a querer soltarlo, haciendo muy fácil todo. Y la jugabilidad llega a puntos en donde la jugabilidad se hace repetitiva más no poder, pero bueno, solo es cuestión de que sepas manejar bien los combos para no hacer malo el gameplay. La calificación para Killer Instinct es 9. La victoria es simplemente obvia para Killer Instinct, es más, pudo haber sacado un 10, pero su problema en lo personal son los combos, ya que son muy fáciles de hacer, lo que hacía un gameplay muchísimo más repetitivo y hasta ciertos puntos fáciles. El modo entrenamiento fue un gran agregado, pero bueno, hay que recordar que el sistema de pelea de Mortal Kombat se basa en un estilo muy automático, pero bueno, aún sí hace un poco difícil el juego en cuanto a jugabilidad. Bueno, en cuanto a personajes, el Mortal Kombat tiene 12 personajes jugables. Algo que debo de decir es que la mayoría de movimientos de los personajes son iguales, haciendo el gameplay fácil, pero repetitivo. Eso sí, tienen ataques especiales que los caracterizan muy bien. En cuanto al carisma de los personajes, no hablaré de eso ya que no le puse mucha atención. Ya por último, los personajes están diseñados para que uses varias estrategias para vencerlos, así que esto se agradece mucho al gameplay. Le dejo un 8.5. En cuanto a Killer Instinct, tenía 10 personajes, muy pocos para la época, a decir verdad. Para ese tiempo ya había salido Street Fighter 2 Turbo y algo XD, con más de 12 personajes, pero bueno, la ventaja es que cada personaje se manejaba diferente, con la mayoría de movimientos diferentes, pero a decir verdad, si eres de esos que se la pasa sobreexplotando los combos, todos los personajes se te harán iguales, y tus rivales no tendrán estrategia. Pasando a lo que es el carisma de los personajes, tampoco le puse atención, pero bueno, por la cantidad y por lo repetitivos que pueden llegar a ser, eso ya dependiendo del personaje. Bueno, al juego le dejamos un merecido 8.
Aquí gana Mortal Kombat por darnos más personajes, y si aunque aquí algunos movimientos de personajes son repetidos por todos los personajes, tus rivales sí tienen una estrategia clara para ganarles, no haciendo combos a lo estúpido como el otro juego. Ya por último, sonido. En Mortal Kombat las voces eran buenas, los gritos de los personajes sonaban a cada rato, el soundtrack no era la gran cosa, pero sí que te ponía en el ambiente de los escenarios, el sonido de los golpes es competente, aunque en el combate había uno que otro sonido molesto, esto se daba más que nada cuando un personaje ya iba a morir, pero bueno, se puede pasar por alto, le dejamos un 9. En cuanto a Killer Instinct, este último tiene un mejor soundtrack, el sonido de los golpes es igualmente competente para el tiempo que era, por suerte en los combates no había sonidos molestos cuando un personaje iba perdiendo, las voces del juego son regulares, algo que Mortal Kombat supera son en efectos de sonido, aunque este juego tiene las suficientes, pero bueno, le dejamos un 9.5. En sonido a mi gusto gana Killer Instinct, que a mi parecer tiene un muchísimo mejor soundtrack y no te aturde los oídos cuando alguien va perdiendo, el sonido de los golpes es competente en los dos juegos, así que, ¿qué más da? Y bien, Killer Instinct ganó. Cabe a destacar que soy más fan de Mortal Kombat, porque he jugado más juegos de esta franquicia, aunque bueno, eso no es decir mucho ya que Killer Instinct solo tiene 2 juegos LOL. Bueno, si no estás de acuerdo con mi opinión y piensas que soy un pendejo por mi decisión, deja tu opinión en los comentarios, o dedícame una video respuesta, no precisamente tiene que durar lo mismo que la mía, solo quiero saber tu opinión, aunque si me insultas, y sé que es un poco maricón de mi parte, borraré tu comentario, solo borraré comentarios si me insultas sin argumentos. Ya si diste por lo menos un argumento en tus insultos, tu comentario será bienvenido, pero bueno, ya mejor terminó esta cosa que quiero hacer el segundo Game Wars, aunque sé que será más corto porque es de juegos más sencillos. Bueno, sin más, nos vemos hasta la próxima.